bendiciones. Así que estamos contentos de tenerle nuevamente, hermano Alfredo Palacios. Bienvenido. Gloria al Señor. Fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesús. Y vamos preparados, listos a escuchar el poderoso mensaje de la palabra del Señor en esta mañana preciosa. Gloria al Señor. Adelante, pastor. Permíteme quitarle el audio. Ok, ya está listo. Listo. Dios te bendiga. Fuerte saludo. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Dios la bendiga, hermana Denis, una bendición para esta mañana. Gloria al Señor, gracias a Dios por la bendición de poder tener esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. Y gracias a Dios por todas sus misericordias que son nuevas cada mañana para nosotros. Bueno, vamos a compartir un momento la palabra de Dios, a partir el pan de vida que Dios nos ha dado, que es el que nos mantiene a nosotros con fuerza, el que nos sostiene. Quiero que tengamos hoy un pensamiento acerca de lo maravilloso de la vida espiritual. Mirar cómo lo que Dios hace en nosotros, la relación que tenemos con Dios es como tan diferente a las cosas que hay en el mundo y cómo realmente es maravilloso la vida espiritual en nosotros. Hay 3 puntos sencillos que quiero tocar esta mañana, señalar con algunas citas bíblicas, unos textos, para que podamos entender que la vida espiritual es una vida de otro índole, de otra clase, una vida que solamente la comprendemos en la medida que nos vamos relacionando con Dios y podemos saber que en Jesucristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Éxodo 16:15, quiero leer este texto. Dice aquí la palabra de Dios. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Es maravilloso pensar en cómo Dios tiene para sus hijos todas las cosas que nosotros necesitamos que no son de este ambiente. Recordemos que Pablo dice en su carta a los Efesios que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay una provisión que pasa por encima de todas las cosas, de la forma de pensar del mundo, que solamente viene de Dios. Lo primero que quiero que miremos aquí es lo maravilloso de la provisión divina para nosotros. Recordemos que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde tenían una forma de vida, una forma de existencia, una forma de sostener su vida, pero Dios los sacó a ellos para una vida diferente. Ellos iban a conocer allí en el desierto y en la tierra de Canaán, iban a conocer una vida diferente. Dios los iba a sacar de las costumbres que ellos tenían, de la forma de pensar, de la forma de adorar, de la forma de vivir. Y Dios comenzó a darles a ellos una forma de vida que ellos no conocían. Así es la vida espiritual. La vida espiritual es una forma de vida que antes de nosotros experimentarla, nosotros estamos acostumbrados a una vida solamente natural, a mirar las cosas desde el punto de vista natural, desde el punto de vista lógico, pero cuando entramos en el Evangelio empezamos a experimentar que hay una forma de vida diferente y es la forma de vida espiritual. Lo primero aquí es la provisión de Dios para nosotros, lo maravilloso de la provisión divina. Cuando Dios les envió el maná, dice la palabra de Dios que cuando el rocío cesó de descender, dice el versículo 14, el capítulo 16 de Éxodo, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Entonces notemos que Dios comenzó a darles un alimento que ellos nunca habían conocido. Ellos estaban acostumbrados a cierta dieta en Egipto, pero cuando Dios los sacó de allá como su pueblo, Dios comenzó a darles una provisión que ellos nunca habían conocido. Y cuando ellos estaban diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir?
La Biblia nos dice que Dios les dijo, Dios va a encargarse de sus necesidades, porque ellos estaban pensando, vamos a morir ahora en este desierto, estamos acostumbrados a una forma de vida, pero ahora ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Pero la Escritura nos dice aquí que cuando Dios habló a Israel y a Moisés, la Biblia dice que Dios les dijo, Dios os va a dar a comer pan. Y la Escritura nos dice que comenzó a descender el rocío y luego del rocío, la Biblia nos dice que cayó una cosa como escarcha menuda, dice redonda, y cuando lo vieron los hijos de Israel se preguntaron, ¿qué es esto? Había un interrogante, porque siempre en la vida de Dios, la vida espiritual, ha inquietado al ser humano. ¿Cómo es? Es algo misterioso para el ser humano. ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Recordemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, la gente decía, ¿quién es este? Era algo desconocido para ellos. ¿Quién es este? Siempre que hacía alguna acción, ellos se preguntaban. Y la Biblia dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero que el mundo no le conoció. El maná nos presenta aquí como Cristo desconocido en el mundo. La gente no conoció porque ellos estaban acostumbrados a ver ciertas cosas, pero ellos nunca habían visto la vida que había en Cristo Jesús. Nunca habían visto esta maravilla. Entonces la Biblia nos dice aquí, en este pasaje que estamos leyendo, este es el pan que Dios os da para comer. Y esto es lo maravilloso de la provisión divina para nosotros. Hay un pan del cielo que Dios ha provisto para nosotros. Un pan que sustenta la vida. Recordemos que la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos vivir solamente de la vida que hay en el mundo, del medio ambiente, de sus entretenimientos, de sus placeres, de todo lo que hay en el mundo. Hay algo que viene solamente de arriba, de la presencia de Dios, que es lo que sustenta realmente el corazón del hombre, que es lo que mantiene al hombre con vida, que es lo que le da fuerza al hombre para vivir la vida aquí en el mundo. Pero esta provisión viene solamente de la presencia de Dios. Entonces, aquí encontramos que no es en este mundo donde vamos a conseguir lo que nosotros necesitamos para vivir, para sentirnos bien, para realizar nuestra vida. La verdadera provisión viene de arriba, viene de Dios. Y necesitamos comenzar a conocer que el pan nuestro viene de parte de Dios, que viene de los cielos. Nunca vamos a encontrar satisfacción en las cosas del mundo, nunca vamos a tener una realización plena si nosotros no encontramos esta vida en Jesucristo. Dios los llamó a ellos para andar por un desierto mucho tiempo. Ellos vivieron 40 años en el desierto. ¿En dónde iban a encontrar ellos satisfacción? ¿Dónde encuentra uno satisfacción en un desierto? 40 años vagando en un desierto. ¿Dónde vamos a encontrar comida? ¿Dónde vamos a encontrar alimento? ¿Dónde vamos a tomar agua? Recordemos que Dios les dio a ellos pan del cielo y les dio a ellos agua de la roca. Entonces muchas veces la persona se pregunta ¿de dónde viene realmente nuestra provisión? Nosotros como creyentes debemos entender que nuestra provisión viene de lo alto. Todos los días hay un suministro de la presencia de Dios, de un alimento que nos sustenta, que nos mantiene. La Biblia dice que cuando ellos estuvieron comiendo este maná, Dios les dio a ellos una orden que tomaran una porción, que la tomaran y la guardaran allí en el arca del pacto, en una vasija. Y la Biblia nos dice que esto se conservó allí durante todo el tiempo, este peregrinaje se mantuvo fresco, este alimento. Por los 40 años que estuvieron allí, esto se mantuvo allí, este pan fresco. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, dice, al que venciere yo le daré a comer del maná escondido. Entonces hay algo que el mundo no conoce. Hay una provisión que el mundo no conoce, es un maná escondido, pero está reservado para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Quizá hoy alguien necesite fuerza, necesite poder, necesite sustento. Yo quiero decirle en esta mañana, esa provisión está en Jesucristo. Hay una provisión divina para nosotros. Otra maravilla de la vida espiritual es el proceso divino en nosotros. En Éxodo 34, el versículo 29, aquí nos dice la Escritura
el momento en que Moisés subió al monte a la presencia de Dios, y dice la palabra de Dios: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Esta es la maravilla del proceso divino en nosotros. Cómo Moisés fue transformado allí, la Biblia nos dice de tal manera que su rostro resplandecía. De modo que los hijos de Israel, cuando lo vieron, dice la Biblia que tuvieron miedo de mirarle, porque su rostro resplandecía por la luz que había en él. Y Moisés tuvo que poner un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no lo miraran. Y luego, cuando Moisés volvía a hablar con Dios, se quitaba aquel velo. Entonces ahí hay una maravilla de lo que es el proceso divino de Dios en nosotros. Moisés lo afectó el tiempo que él estuvo en la presencia de Dios, hablando con Dios. Mientras él hablaba, él no sabía lo que estaba pasando en su vida. La Biblia dice que él no sabía que su rostro resplandecía, pero otros podían ver lo que había pasado en él. Y esto es maravilloso pensar en aquello, el tiempo que nosotros pasamos con Dios. La Biblia nos dice que nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estar en la presencia de Dios trae una transformación y hay un proceso divino que se va gestando en nosotros, pero es en la medida que nosotros permanecemos contemplando la gloria de Dios. El tiempo que nosotros permanecemos delante de la presencia de Dios va a generar un cambio en nosotros, una transformación. En el mundo hay muchos cambios, en la ciencia, en las cosas, todo se va modernizando, cada día van saliendo cosas nuevas, pero la Biblia nos dice que los hombres van de mal en peor. La sociedad va en retroceso, cada día las cosas se van poniendo peores, pero la Biblia dice que el cristiano es transformado de gloria en gloria. El creyente va de poder en poder, el creyente va mejorando su vida. ¿Pero por qué es? Porque el mundo está mirando al mundo, pero el creyente tiene su mirada fija en Jesucristo. Y la mirada puesta en Cristo trae un efecto de transformación en nosotros. Nuestro temperamento es transformado. ¿Cómo hago para cambiar un temperamento de pronto iracundo, un temperamento inquieto? ¿Cómo hago para aquietar mis pensamientos, esos pensamientos que no puedo contemplar, que no puedo dominar? Solamente contemplando la presencia de Dios, permaneciendo en la presencia de Dios. Es maravilloso mirar lo que pasó en Moisés, pero eso tuvo que tener una diligencia, porque la Biblia nos dice que él estuvo 40 días y 40 noches allí en la presencia de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar esto, nos damos cuenta que esto fue algo diligente, que tuvo que poner una diligencia, permanecer allí, donde dice la Biblia que no comió ni bebió durante aquellos 40 días. Él tuvo que negarse sus propios deseos, él tuvo que negarse sus apetitos naturales, él tuvo que negarse a sus costumbres para permanecer 40 días allí en la presencia de Dios. Y ese permanecer allí en la presencia de Dios fue lo que produjo en él ese cambio, de tal manera que su rostro resplandecía con la luz, pero no era una luz propia, era el efecto de la presencia de Dios en él. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, unas palabras que para nosotros son muy importantes y que nos muestran realmente cómo realizamos nosotros ese proceso de vida. Dice el capítulo 1, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí miramos que cuando Dios nos da a nosotros esa vida espiritual, hay que comenzar un proceso. Y aquí dice, es poniendo toda diligencia.
que hay que comenzar a añadir. El cristiano tiene que hacer ciertas adiciones a su vida espiritual para que su vida llegue a ser una vida resplandeciente, para que su vida sea una vida transformada. Dios pone en nosotros ese principio de esa vida de fe, pero dice la Biblia, nosotros poniendo toda diligencia, necesitamos añadir, porque pensamos que la transformación del creyente es algo que simplemente viene por la casualidad, pero la Biblia dice necesitamos poner diligencia, toda diligencia, y comenzar a añadir a nuestra fe todas estas cosas que dice aquí: una vida virtuosa, conocimiento de Dios, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. El implemento de estas cualidades en la vida del creyente va a traer una vida transformada, va a traer una vida firme, va a traer una vida llena de la presencia de Dios, una vida que va a resplandecer, una vida que se va a hacer evidente. La Biblia nos dice que los discípulos, cuando ellos predicaban, los fariseos que no querían que ellos predicaran el nombre de Jesucristo, tenían algo que decir, era que hay algo evidente en ellos que nosotros no podemos negar, dice, porque le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, nosotros podemos ser transformados. Hay una maravilla de Dios en medio de un mundo que va en decadencia, en medio de un mundo que va todos los días cayendo más en el pecado, en la inmoralidad, en las cosas bajas, que se van perdiendo los estándares de una vida moral, que no se entiende la vida espiritual. El creyente tiene un proceso que el mundo no conoce, y es Cristo en nosotros. Cuando contemplamos a Jesucristo, podemos ser transformados. Vamos en contra de la corriente, vamos en contra de lo natural en este mundo, porque hay un proceso de Dios en nosotros. La Biblia dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, pero el interior no obstante se va renovando de día en día. Cada día vamos teniendo un efecto de la presencia de Dios en nosotros. El tercer punto que quiero mirar aquí es lo maravilloso de la presencia de Dios en nosotros. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 14, en el versículo 6. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Algo maravilloso aquí es la maravilla de la presencia de Dios en nosotros. ¿Sabe usted que la gente se preguntaba, los filisteos, ellos tenían una pregunta que ellos no podían resolver? Y hasta que no fue el mismo Sansón el que les declaró, ellos nunca pudieron entender eso. Ellos decían: ¿en qué consiste su fuerza? ¿De dónde tiene hombre este poder? ¿De dónde tiene este hombre esta fuerza, esta capacidad? Y no podían entender cómo un simple hombre, porque seguramente que ellos no veían en Sansón un hombre, quizás no era un gigante, quizás no era un hombre que aparentemente mostraba como ese poder. Y ellos, cuando lo veían que él hacía todo esto, ¿cómo podía matar a 1000 hombres? De la presencia de Dios en aquel hombre. Que la fuerza de Sansón no consistía en sí mismo, sino que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y lo capacitaba y le daba aquel poder para hacer todas las cosas que él hacía. Mire que en el capítulo 16, en el versículo 20, dice la Biblia: y les dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón se había acostumbrado tanto a la presencia de Dios, a ese suministro del Espíritu Santo, que ya pensaba que era él. Él pensaba de pronto que iba a salir como las otras veces, porque él comenzó a jugar con la presencia de Dios, de tal manera que dijo: bueno, esta vez voy a ser como las otras, pero él no sabía, dice, que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Y él, sin el Espíritu de Dios, era como cualquier hombre, era como cualquier persona. El poder no estaba en él, el poder no estaba en su capacidad, en su mentalidad, el poder no estaba en su naturaleza humana. El poder de él estaba en la presencia de Dios que estaba sobre él. Y que cuando necesitaba, cuando había un peligro,
Cuando había una acción que hacer, el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y le daba fuerza de tal manera que las cuerdas de su mano se rompían cuando lo amarraban como si fueran hilos quemados por el fuego. Porque cuando nosotros entendemos esto es que hay algo en nosotros maravilloso. Y es que el mundo no entiende de dónde viene el poder de Dios en el creyente. No viene de este mundo. Este mundo conoce muchas cosas, pero algo que este mundo no conoce es la presencia de Dios. Cuando el creyente es lleno del Espíritu Santo y mantiene el suministro de la presencia de Dios, ese creyente en los momentos difíciles, cuando viene el enemigo para atarle, para impedirle trabajar, el Espíritu Santo que está sobre él rompe las cuerdas, rompe las cadenas. Recordemos que la Biblia dice que por causa de la unción el yugo se rompe. El Espíritu de Dios sobre el creyente trae un poder sobrenatural que no hay en este mundo. El Señor Jesucristo dijo, ayer en el Evangelio de Mateo, hablando a los discípulos, el Señor les dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros debemos recordar que esto es maravilloso. Estamos hablando de la maravilla de la vida espiritual. Lo primero es la provisión de Dios para nosotros. Lo segundo es el proceso de transformación en el creyente. Y el tercer punto que estamos mirando es lo maravilloso de la presencia de Dios en el creyente. El apóstol Pablo hablaba del suministro y la presencia de Dios en nosotros. Y yo sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Seamos conscientes de esta maravilla y entendamos que la presencia de Dios en nosotros tiene la capacidad para hacer en nosotros cosas que nosotros no podemos hacer. Una vez escuchaba a alguien que contaba que hubo ciertas circunstancias en alguna casa y comenzaron inmediatamente a sacar las cosas que había allí en la casa porque parecía que todo iba a destruirse y empezaron a sacar cosas. Después de que pasó allí ya el alboroto, vieron una nevera que estaba allí afuera, una nevera bastante pesada. Y entonces cuando el hombre se quedó mirando, dijo, ¿quién sacó esta nevera? Y alguien le dijo, usted la sacó. Dijo, pero ¿cómo yo saqué esta nevera? Y si usted la sacó. Esa la echó a la espalda y la sacó. Y ese hombre se dio cuenta que de pronto él no conocía la fuerza que había en él, pero en un momento de angustia y necesidad, él empleó fuerzas que estaban en él, que estaban guardadas en él. Y dijo, yo no sabía que yo tenía tanta fuerza para echarme eso a la espalda y salir con eso. Pero ese momento de angustia, aquel hombre empleó aquellas fuerzas. Muchas veces nosotros no conocemos el poder de Dios que hay en nosotros. No entendemos la fuerza de Dios que hay en nosotros porque a veces sentimos las angustias, sentimos las flaquezas, sentimos las debilidades. A veces sentimos como que hay cosas que vienen para atarnos, para amarrarnos. Hay enemigos que vienen para destruirnos. Pero debemos entender que el Señor ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una presencia de Dios en nosotros inagotable. Hay una fuente de poder en nosotros. Aunque a veces, como dijo Pablo, sintamos que nosotros estamos caídos, pero que no estamos destruidos. Que estamos siendo perseguidos, pero que no estamos desamparados. Que parecemos como tristes, pero que siempre estamos gozosos. Es decir, que la vida del cristiano es como una paradoja. Parece una cosa, pero realmente es otra. A veces, como somos gente, parecemos común y corriente, como la del mundo. Aparentemente nosotros no hay ninguna cosa diferente, pero dentro de nosotros hay una fuente de poder. Hay una presencia divina que hace la diferencia. Y nosotros debemos siempre estar confiados. A veces sentimos que ya desfallecemos, sentimos que no somos capaces, pero debemos recordar que el Espíritu Santo en nosotros es algo que viene y sale, algo que entra y sale, es algo que viene en nosotros para permanecer en nosotros. Él dijo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que siempre esa presencia va a estar en nosotros. Y en los momentos de debilidad, en los momentos de flaqueza, debemos recordar que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Él nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. Uno a veces siente que está solo. Usted a veces en un culto puede sentir, es decir, yo no siento nada. Pero no es lo que nosotros sintamos, es lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos.
No es como me sienta, es como Dios ha dicho que yo soy. A veces nos sentimos nosotros como débiles, pero recordemos que la Biblia dice que diga el débil, fuerte soy, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Sentimos que nuestras capacidades no alcanzan, pero recordemos que el Espíritu Santo está sobre nosotros para hacernos cosas que nosotros nunca de pronto imaginamos. Necesitamos es creer en lo que Dios ha puesto en nosotros. Recordemos que la maravilla de la vida espiritual en nosotros es un misterio para el mundo, pero creamos en lo que Dios ha puesto en nosotros. En nosotros está todo el poder de Dios, en nosotros está la naturaleza divina, en nosotros hay provisión divina. Si usted hoy de pronto diga, ¿de dónde voy a sacar yo? No tengo recursos hoy. Quizá usted está pensando en pagar sus deudas, el arriendo, servicios, tiene cuenta que no tiene que pagar, pero recuerde que hay una provisión divina para nosotros. Recuerde que hay sustento de Dios para nosotros hoy. Si quizá usted está pensando hoy que ya no puede con su vida, no es capaz de dominar sus cosas, sus pasiones, su temperamento, recuerde que hay un proceso divino de Dios para nosotros. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No se desanime. Crea en lo que Dios va a hacer en su vida. No piense que porque hay algo que no ha podido vencer, que eso lo va a terminar a usted. Recuerde que Dios ha prometido terminar en nosotros lo que Él comenzó. Ese carácter va a cambiar, ese temperamento va a ser transformado, esas pasiones que están agobiando van a ser vencidas en el nombre de Jesucristo. Y recuerde que hay una presencia de Dios que siempre le va a acompañar donde quiera que vaya, así usted se sienta solo, pero ese es solamente su sentimiento. La verdad es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces creamos en lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Vamos a confiar en la maravilla de la vida espiritual. Esto no es simplemente por sentir, por sentimientos, esto es algo que vivimos por la fe. Yo creo que hay una provisión de Dios para mí continua. Yo creo que hay un proceso de Dios en mi vida continuo y yo creo que hay una presencia de Dios todos los días en mi vida que es inagotable, que nunca va a cambiar. No es por lo que yo sea, es por lo que Dios ha dicho que Él es en nosotros. Recordemos que no es nuestra capacidad, no es nuestra naturaleza, es la promesa de Dios en nosotros. Nosotros como creyentes siempre dice la Biblia que vivimos por la fe, andamos por la fe, todo es por la fe en nuestra vida, no andamos por vista, no es por lo que nuestros ojos ven, es por lo que Dios ha dicho en su palabra y yo actúo en base a lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que Él está conmigo todos los días, entonces creo que jamás, en ninguna de mis circunstancias que yo viva, Él me va a dejar. Él siempre me va a sostener. Nunca me va a faltar nada. Nunca voy a estar necesitado de ninguna cosa que Dios ha dicho que va a proveer para mí, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Realmente Él sabe lo que yo necesito y Él va a darme a su tiempo lo que yo estoy necesitando. Él es el buen pastor. Entonces les dejo esta palabra, mis hermanos. Deseo que cada uno de nosotros podamos cambiar pronto nuestro estado de pensar en lo que somos capaces de hacer, en la que Dios tiene para nosotros, en el poder de Dios para nosotros. Que Dios les bendiga en este día y que la paz de Cristo sea con todos. Hermosa palabra, hermano Alfredo. Dios le bendiga. Gloria al Señor Jesucristo por compartírnosla. Amén. Sé que es de gran bendición para cada